Bien, hermanos, vamos a continuar entonces con nuestro estudio del Evangelio según Juan y continuamos en el capítulo 13, versículos 21 al 33. Acompáñeme en su escritura allí al capítulo 13 del Evangelio según Juan, versículos 21 al 33. Dice la palabra del Señor así, dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Amén. Señor, nos encontramos reunidos, Dios, en este lugar que tú has dispuesto para esta congregación. Y estamos enormemente agradecidos, Señor, con lo que tú has permitido que podamos, Señor, ir adquiriendo para que podamos estar más cómodos y podamos estar, Señor, adorando de una forma desde lo visual, desde lo terrenal, un poco más cómodo, Señor. Pero sabemos que incluso si no tuviéramos estas cosas, nuestra adoración verdadera nace del corazón. De un corazón, Señor, que desea adorarte en espíritu y en verdad, que no necesita de todas estas cosas para hacerlo, pero que no las miramos con desprecio, sino agradecemos nuevamente, Señor, que nos permitas tenerlas. Pero rogamos, Dios, que podamos adorarte de esta manera, y no solamente aquí, sino en todo lugar. Así que, Señor, rogamos para que este tiempo sea un tiempo, Señor, en que estemos dedicados completamente a ti, y completamente quiere decir que todo nuestro ser esté concentrado en lo que tú tienes para decirnos a nosotros. Que podamos salir con esa palabra guardada en nuestro corazón para ponerla por obra. Y rogamos, Señor, por aquellos que de pronto encuentran en el día domingo algo más importante para hacer que estar aquí reunidos, para que tú también, Señor, impactes sus corazones y les hagas ver, Señor, que no hay nada más importante en este momento que poder adorarte a ti, rendirte, Señor, reverencia, adoración, darte gloria por quien tú eres y darte el lugar, Señor, que te pertenece a ti. Que no haya nada en sus corazones y en los nuestros tampoco que se imponga y que se ponga en el lugar, Señor, que te pertenece a ti. Dios, y por esto también ruego para que las palabras que vamos a hablar el día de hoy, Señor, sean tus palabras. Que mi insuficiencia, mi pecado, mi orgullo, mi jactancia, todo aquello, Señor, que no se conforma a ti, no haga presencia, sino que seas tú hablando a la congregación, a nuestros corazones, que sean tus palabras, Señor, y no las del hombre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. En uno de los viajes que he tenido yo a San Roque, a la congregación de San José de Pare, en esta vereda de San Roque, conocí una historia de una pareja que en su casa recibió a unas personas extranjeras para ayudarles. Les permitió trabajar allí en su finca, ayudándoles, les dio posada en algún lugar allí. Y su único interés era poderles ayudar. Les sustentaron, les dieron trabajo, les pagaban por su trabajo. Pero estos
hombres vieron una oportunidad en algún momento, después de haber sido recibidos por ellos en su hogar. Vieron una oportunidad porque se dieron cuenta que allí guardaban de pronto algún dinero y les mataron. Es una historia verdadera, la escuchamos allí. Les mataron y les robaron su dinero, después de que ellos habían extendido su mano, después de que ellos habían actuado con misericordia, viendo la necesidad de ellos. Y su reacción fue una reacción que podemos llamarla como una traición. Al principio, seguramente ellos habían actuado con agradecimiento, pero al ver la oportunidad se olvidaron de la bondad con las que habían sido recibidos, se olvidaron del amor que había sido derramado allí para con ellos, y actuaron de forma traicionera. Eso es una acción que causa repudio. Uno escucha este tipo de historias y causan repudio, causan dolor. Pero como vamos a ver en los versículos de hoy, hablando sobre este hombre que entrega a Jesús y que había sido o había caminado con ellos durante 3 años, y hay traición también, pero como veremos, el hombre ha actuado de la misma manera durante todo el tiempo para quien ha extendido su mano hacia él, quien le sostiene, quien le sustenta, y la reacción constantemente es de traición. Él venía hablando en los versículos anteriores del servicio. Como vimos hace 8 días, hablaba de la humildad que se debe tener para poder dar ese servicio, pero había algo más grande allí, que era el amor, y nuestro hermano Antonio nos compartió un video sobre estos versículos y bueno, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, yo lo vi y fue de edificación también para mí. Hablaba en términos generales de lo mismo que vimos en la prédica de hace 8 días, pero lo abordaba de una manera diferente y nos hablaba de que lo que allí había en esos versículos era amor, un amor que nos permite servir, un amor que nos permite actuar con humildad, un amor también que nos permite tener esa identidad sabiendo quiénes somos realmente y que no perdemos esa identidad cuando servimos. El hombre ha jerarquizado todo, todo tiene jerarquías. Su existencia ha sido una existencia de jerarquías, todo el mundo quiere estar arriba, en las mejores posiciones, es lo que todo el mundo busca. Pero el Señor nos creó a nosotros en igualdad. Para nosotros hablar de autoridad y de sujeción, inmediatamente viene a nuestra mente el tema de jerarquías, de que alguien está arriba del otro. Hay niveles, hay posiciones para todo. Y se honra al hombre por su posición, el que más tiene, el que se ve mejor. Por eso hay tanto éxito también hoy en día en los gimnasios y todos estos productos de belleza, porque se busca el ser mejor que el otro, ser admirado, el que más sabe. Entonces también cuando se le permite a la persona tener conocimiento, hay un deseo de mostrar ese conocimiento y de ser admirado. Servir, por lo contrario, me podría hacer ver menor que los otros. Y entonces muchas veces cuesta servir. Hay cosas en las que no nos cuesta servir, pero hay otras en las que nos cuesta, porque sentimos que si lo hacemos vamos a perder el nivel que hemos tenido y que hemos logrado. Pero lo que el Señor había dicho aquí atrás es: si yo lo hice, que soy el maestro, que soy el Señor, ¿por qué no mis siervos lo van a hacer? El siervo no es mayor que su Señor. ¿Por qué si yo lo haría, ustedes no lo harían? En el versículo 13 al 16 había hablado de esto: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberíais lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Un servicio de este tipo solo puede provenir desde el amor. Muchas veces hacemos cosas simplemente porque nos toca hacerlas, pero son una carga. No hay deleite en hacerlas. Pero cuando se hace desde el amor, hay deleite, porque es el amor lo que me lleva a hacerlas. Ese amor es el que él mencionó aquí,
y que decía en los primeros versículos del capítulo 13, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Un amor que solamente puede provenir de Él. Un amor que nosotros estamos capacitados para dar, porque ahora estamos en Él. En ese versículo habla de ese amor y de ese amor que da hacia los suyos. Un amor que nos permite servir y que nos permite estar con los ojos puestos hacia el objetivo, que es ser edificados, ser conformados a su imagen. No hacia los objetivos míos y a los deseos míos, como le pasa a este hombre en los versículos del día de hoy. Él no tenía ese amor. Él tenía más amor por algo más que por el Señor y por el prójimo. El amor era más hacia Él que hacia el Señor y al prójimo. Esa jerarquización, ese poder que el hombre siempre está buscando, el deseo de estar arriba, produce división. Y la división promueve la traición, porque cuando hay división hay dos bandos, y uno está en uno o está en el otro, y le es fiel a uno o le es fiel al otro. Pero cuando yo estoy en uno y de repente empiezo a escuchar al del otro, lo que estoy es traicionando al bando al que yo pertenezco o al lugar al que pertenezco. Como veremos en los versículos que leímos el día de hoy, hermanos, cuando yo no estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿estoy haciendo la voluntad de quién? Cuando yo no hago la voluntad de Dios, estoy haciendo la voluntad del diablo. Es así de simple. Solamente hay dos lugares, solamente hay dos caminos, y estoy en uno o estoy en el otro. Eso fue lo que pasó con este hombre. Recibió el bocado y Satanás entró en él y empezó a actuar haciendo la voluntad de Satanás. ¿Cuáles son las emociones que generan la traición? Hablábamos al principio. ¿Cuáles son las reacciones cuando escuchamos de una traición? Hay molestia, hay disgusto, se sacan conclusiones. Y vemos a estos hombres, los discípulos, en el versículo 22 al 25, tratando de averiguar quién es. Se miraban unos a otros, dudando de quién se estaba hablando. Hay deseo de saber, pero ¿quién puede hacer esto? ¿Quién es el que va a traicionar al Señor? Y había duda. Nosotros empezamos a mirar, porque produce repudio este tipo de acciones. ¿Y qué hubiese pasado si estos hombres hubieran sabido que era Judas el que traicionaría al Señor? Creo que no hubiera salido vivo de allí, no lo hubieran dejado salir, pero eso estaba escrito. Y como veremos al final de los versículos, ellos nunca supieron qué era lo que estaba pasando. Eso tiene que ver con la disposición en que estaba puesta la mesa, y ya lo vamos a ver. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos hubieran comprendido lo que iba a hacer Judas? Eso produce repudio, la traición produce repudio. El Señor ha anunciado aquí lo que sucederá, porque Él no es engañado. La traición, Él la conocía, y es una traición que es terrenal. Pero su respuesta frente a esa traición es una respuesta de amor, y un amor que solamente puede ser celestial. Por eso el título para nuestra charla, nuestra prédica del día de hoy es un amor celestial frente a la traición terrenal. Un amor celestial frente a la traición terrenal. Y el primer punto es que a Dios nadie le engaña. El segundo punto es esa traición terrenal, y el tercero, ese amor celestial. El hombre, nosotros como seres humanos, podemos disfrazar fácilmente nuestras intenciones y engañar a los hombres. Podremos parecer puros, podremos parecer santos, podremos parecer realmente que estamos buscando al Señor. Estas personas de la introducción, las que narré de la historia de allí en San Roque, con su actitud pudieron engañar a las personas que extendieron su mano hacia ellos. A ellos los podemos engañar. En el versículo 22 al 25, nuevamente, los discípulos están perplejos, están desorientados porque no sabían de quién se hablaba. Judas está allí
y su actuar frente a ellos ha sido tan bueno que ninguno sabe que Él es el que va a traicionar al Señor. Ellos no conocen las intenciones y desde antes ya veíamos que Él tenía unos comportamientos diferentes a como el Señor ha venido enseñándoles. Vimos cuando se derrama el frasco de perfume a los pies de Él, que Él muestra un interés por los pobres, pero es un interés hipócrita. Él está pensando solamente en Él porque podía sacar dinero si el perfume hubiese sido vendido. Él está pensando solamente en sus intereses y hay un amor hacia el dinero que está por encima del amor hacia su Señor. Ellos están entonces desorientados, los discípulos, dice en el versículo 22, se miraban unos a otros, dudando de quién estaba hablando Él. El traidor ha estado con ellos, ha caminado con ellos durante 3 años, pero ha pasado desapercibido. Y nosotros, quizás por algunos comportamientos, muchas veces tendemos a decir, bueno, esta persona sí parece creyente, no parece creyente, pero no hay una seguridad total. Incluso muchos de nosotros podemos parecer genuinos creyentes, pero solamente el corazón es conocido por el Señor. Solamente Él conoce el corazón, por eso Él no puede ser engañado. Aquí quiero explicar cómo era el tema de la mesa allí en esta Santa Cena. No es el cuadro que pintó Da Vinci y que todos conocemos. La mesa está dispuesta en una U extendida, y el anfitrión está en la cabeza de la U. Ellos no están sentados como nosotros nos sentamos hoy en día a nuestra mesa, sino que están recostados y sus pies están extendidos hacia atrás. Su brazo izquierdo está puesto sobre la mesa y este brazo queda libre para tomar los alimentos. Por tanto, cuando ellos se acuestan de esta forma, su cabeza queda recostada hacia su lado izquierdo. Y por eso el discípulo amado estaba allí con la cabeza cerca al pecho de Jesús. Esta es la razón por la cual él tenía su cabeza cerca al pecho de Jesús. Ellos podían hablarse y quizás los otros no podían oírles, porque tienen una cercanía allí. La cabeza de Jesús, su boca está casi al lado del oído de Juan, bueno, del discípulo amado, que se supone o se entiende que es Juan el que escribió este evangelio. Así que esa es la forma como está dispuesta la mesa. Por eso vemos en el versículo 24, a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él le ha hecho señas para que le pregunte. Y hay una respuesta de Jesús, y seguramente la respuesta solamente la puede oír Juan. Por eso en los versículos siguientes, cuando el Señor le dice a Judas que haga lo que debe hacer y que lo haga pronto, los discípulos no saben a qué se refiere. No han entendido, aunque su indicación fue muy clara, que al que le diera el pan humedecido, ese sería el que lo traicionaría. Pero ellos no escucharon esto porque solamente se lo dijo a Juan, quien estaba preguntando. Y podemos hacer especulaciones allí, dice Miguel Núñez, especulaciones santas. Quizás Juan le pudo hacer una seña a Pedro para indicarle quién era, pero esto no lo dice la Escritura. Esto no lo dice la Escritura. Entonces los discípulos no saben quién es realmente quien le va a traicionar. Cuando nosotros tenemos un anuncio de este tipo de traición, pueden haber 3 tipos de respuestas y nosotros las podemos ver acá. Este relato está en los otros evangelios. Y uno puede ver 3 tipos de respuestas cuando lee los 4 relatos en cada uno de los evangelios. Hay desconfianza de sí mismo. No sabemos si puedo ser yo la persona. ¿Soy yo, Señor? Preguntan en Mateo 26, 22. Y es el que duda de sí mismo. Y esto es muy común en nosotros. Cuando estamos empezando en nuestro cristianismo, siempre hay dudas de si realmente yo he sido llamado, de si realmente el Señor, o simplemente es una emoción mía, si el Señor me ha llamado, si yo soy cristiano, si he sido convertido, si he creído. Siempre hay esa duda. Y están ellos aquí, ¿soy yo, Señor? Pero también está esa respuesta despreciable del hipócrita que sabe que es Él,
porque Judas ya había hablado con los sacerdotes y había acordado que lo entregaría. Cuando él está aquí en la mesa, él ya sabe y ya ha planeado lo que va a hacer. Pero pregunta en Mateo 26:25, ¿soy yo, maestro? Una pregunta, una respuesta ante el anuncio con hipocresía. Es aquel que sabe pero no confiesa. Y la otra respuesta es esa confianza también excesiva en nosotros mismos. Y es la forma como Juan pregunta a Jesús, ¿quién es, Señor? O al contrario, Señor, ¿quién es? Él ya se está descartando. Él está preguntando no si es Él, sino está preguntando porque está seguro que debe ser otro y no Él. Y muchas veces nosotros también tenemos ese tipo de confianza excesiva en nosotros. Creemos que no vamos a traicionar al Señor. Creemos que no vamos a hacer lo que hacen las otras personas. Y la palabra nos ha invitado a que no juzguemos, porque con esa misma forma en que nosotros juzgamos podremos ser juzgados y podemos encontrar en nosotros el mismo comportamiento que estamos juzgando en otros. El Señor apacigua la duda. Él no dice claramente es Él, podría haberlo hecho. Él podría haber dicho es Judas, pero no apacigua esa duda, y eso vamos a ver en el tercer punto, que tiene una connotación también de cuidado y de amor hacia los suyos. Es una respuesta muy general la que Él da. En los otros evangelios dice: el que meta la mano conmigo en el plato. El que meta la mano conmigo en el plato. Pero seguramente no fue el único Judas el que metió la mano allí en el plato con Él. Y esto también nos da a nosotros una oportunidad para examinarnos. Cuando no hay una respuesta exacta y precisa, nos permite a nosotros autoexaminarnos y ponernos a pensar todavía aún, ¿cuál es mi comportamiento? ¿Soy yo quien estoy traicionando al Señor? Y si lo meditamos y lo vamos a ver en el segundo punto, cada uno de nosotros actuamos de esa manera. Cada vez que no escuchamos su voz y que escuchamos la voz contraria que nos lleva a desobedecer la palabra del Señor, estamos traicionando a quien nos ha sostenido, a quien nos ha llamado, a quien dio la vida por nosotros. En el Salmo 139, versículos 23 al 24, dice allí el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ese debería ser nuestro deseo, que el Señor constantemente nos esté examinando y nos permita ver a nosotros cuál es ese camino que nos lleva a traicionarle a Él. ¿En qué fallamos nosotros que nos lleva a que le traicionemos? Porque Él conoce nuestro corazón. Nuevamente, estamos en este punto. Podremos engañar a los hombres, pero a Dios no le engañamos. Él sabe exactamente quiénes somos. Solo Él puede hacerlo. Nosotros incluso somos engañados por nuestro corazón. Muchas veces hacemos cosas pensando que las hacemos para el Señor, pero las hacemos para nosotros mismos, buscando nuevamente el ser exaltados, el estar arriba, el que las personas nos admiren por lo que estamos haciendo. Pero Dios sí conoce nuestro corazón. A Él no le toma por sorpresa la traición de Judas. A Él no le toma por sorpresa la traición nuestra con el pecado. Les había dicho anteriormente: si conocéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. El amor y el servicio es algo que no se centra en mis deseos, pero no solamente debe saberse, sino que debe hacerse. Y bienaventurados son aquellos que lo hacen, como nos explicaba nuestro hermano hace 8 días. Pero él está diciendo en los versículos que vienen allí adelante de esto, algo como lo que voy a leer aquí: pero no estoy hablando de todos vosotros. Cuando menciono esta perspectiva de bienaventuranza,
conozco a quienes he escogido para que sean mis apóstoles, y hay uno que aunque escogido no es bienaventurado. Pero en cuanto al hecho de que también lo escogí, así fue para que se cumpliese la escritura: el que come mi pan conmigo levantó contra mí su calcañar. El Señor ha escogido a Judas también. Y esto que Él está anunciando acá tiene que ver también con su amor hacia sus discípulos. Él les está permitiendo conocer que Él ya lo sabía, que no fue un error, que no fue una equivocación y que no fue un hombre que se pudo levantar por encima de Él y triunfó en sus deseos, sino que era algo que ya estaba planeado, que era algo que ya estaba decidido y que Él había sido escogido también allí para esa función. Él les está permitiendo conocer esto a los discípulos y hace parte de su amor. Judas sabía que Él era quien iba a traicionar. Él había oído las enseñanzas del Señor, había escuchado su explicación, había escuchado las parábolas, pero la explicación de las parábolas también. Él había oído las palabras del Señor, pero estaba allí y se amaba más a Él mismo que al Señor. Cuando el Señor está anunciando esto, Judas sabe que Él ya sabía entonces de sus planes. Sabe, porque esa traición ya estaba organizada, como lo dije hace un momento. Y los apóstoles más adelante sabrían que no fue sorpresa para el Señor. Él conocía los corazones de cada uno. Él sabía a quienes había elegido. Él sabía a quienes había llamado. Todos nosotros, los que estamos aquí hoy, los que cada domingo se unen para adorar al Señor, que no le conocen, los de afuera, todos le pertenecemos a Dios. No hay uno que no le pertenezca a Dios, pero solamente los que son traídos por Dios a Jesús son elegidos para salvación. Todos estos hombres que están allí sentados le pertenecen a Dios, incluso Judas, pero él no ha sido traído a Jesús para salvación. Él tenía este papel y estaba decidido desde antes y fue elegido por el Señor. Él escogió a los 12 y escogió a Judas, pero no lo escogió para salvación. Lo escogió para que estuviera con él y como el hombre que le traicionaría. Pero la culpa recae sobre Judas, no recae sobre el Señor. Él lo escogió porque él podía simplemente haber ido y entregarse sin que nadie lo hubiera traicionado. Podía haberlo hecho de esa forma. Pero él ha escogido a un hombre y con esta lección aquí nos deja lo duro, lo miserable del pecado de nosotros, que Él nos ha alimentado con su mano, que Él ha lavado nuestros pies y nosotros actuamos en traición muchas veces, cuando no obedecemos a su palabra y obedecemos más a las voces que alimentan nuestros deseos. Eso fue lo que hizo Adán. Le fue dada toda la tierra para que la cultivase, había comunión con Dios, pero él quiso ir más allá y hubo traición. Y eso es lo que la humanidad ha estado haciendo todo el tiempo. El Señor aún sostiene a la humanidad. El Señor aún la alimenta porque permite que los alimentos crezcan y podamos tener un plato de comida en nuestras mesas. Nos da trabajo para poder sustentarnos. Estamos aquí sentados porque tenemos salud, quizás no al 100%, pero podemos estar acá el día de hoy. Y es Él quien lo ha permitido. Y estamos acá sentados porque nos ha traído de muerte a vida, pero traicionamos esa misericordia y ese amor con la que Él ha actuado con nosotros. Por eso eligió a este hombre, para mostrar la miserableza, porque cuando miramos, quizás nosotros señalamos con dureza y quisiéramos que Judas hubiese quizás muerto antes de que lo pudiera traicionar, pero debemos vernos a nosotros en Él. El Señor ha mojado el pan y nos lo ha dado con su mano a cada uno de nosotros. Nos ha lavado viniendo aquí al mundo para morir por nosotros. Nos ha concedido perdón
Y nuestra respuesta muchas veces es traición. Es una traición terrenal. Él ha hecho advertencias para que la persona se examine, y este es el segundo punto. Ha hecho advertencias para que Judas también se examine. Ha mostrado la gravedad del asunto. Le ha dado de comer de su mano. Lo tiene sentado al lado de él. Para poderle dar de comer con su mano tenía que estar al lado. Eso quiere decir que Judas estaba al lado izquierdo del Señor. Juan está al lado derecho, con su pecho recostado, con su cabeza recostada cerca del pecho del Señor, y Judas está al lado izquierdo de él. Este hecho de darle un pan mojado a él tenía una connotación también en esa época, y era el que se le daba a alguien especial, a un invitado especial allí en la mesa. Ese es el trato que el Señor tiene para con nosotros. Eso es lo que Él ha hecho con nosotros. Pero como el caballo que da una patada sorpresiva sin que su dueño la espere, así ha actuado este hombre y así actuamos nosotros muchas veces. Alzamos nuestro calcañar contra el Señor y pateamos como ese caballo que patea sin que se espere. El pasaje aquí es Salmo 41:9, y allí se nos está hablando de Ahitofel, ese consejero de David, que hablaba al oído de David y le daba consejos, y que la escritura dice, si no estoy mal, en 2 de Samuel, que cuando este hombre hablaba y daba consejo, era como si Dios hablara. Su consejo era valioso y era el consejero de David. Pero cuando Absalón se levanta en rebeldía, este hombre va a aconsejar ahora a Absalón en contra de David. Y hay traición. Salmo 41:9 dice la palabra del Señor así, que son los versículos que el Señor cita aquí. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Esta es la escritura que está por cumplirse acá. Y nos habla de lo que habla en Mateo 24:38 y en Lucas 17:27. El Señor nos ha dado sustento. El Señor ha sustentado la humanidad y todos nos gozamos y todos comemos y todos felices en ese sustento, sea poco o sea mucho, pero lo hay. Creo que ninguno de nosotros nos acostamos un día sin que probemos bocado. Pero actuamos en rebeldía, la humanidad actúa en rebeldía contra aquel que le permite la vida y el sustento. Subraya entonces ese carácter reprensible del pecado. Y en el Salmo que leíamos hoy, el 55, los versículos 12 al 14, también nos hablan de esto. Y es el Señor allí hablando sobre esa maldad que se levantó en la tierra y contra Él. Y en el 12 al 14 dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Es la persona cercana, porque esa es la traición. La traición no viene del enemigo. Del enemigo sabemos qué esperar. Del enemigo sabemos que hay guerra, que hay deseo de mal hacia nosotros, pero no de quien está sentado al lado nuestro. Se ha traicionado al que es benefactor de uno. Con nuestro pecado traicionamos al que es benefactor nuestro. El ataque de alguien que se invita a comer a nuestra casa es algo inimaginable. Es algo inimaginable.
Y nosotros hemos sido invitados a estar sentados en la mesa del Señor, en la mesa del Señor, a comer junto a Él, sentados junto a Él. Nuevamente tenemos tres tipos de respuestas. Soy yo, Señor, soy yo, maestro de quien está cometiendo el pecado, y Señor, ¿quién es? Muchas veces estamos nosotros involucrados en medio de estas respuestas, incluso pecando y negando nuestro pecado. Traición es entregar a alguien a los del otro bando. Y hablábamos con algunos hermanos, no sé si fue el miércoles que lo mencioné, pero cuando nosotros no nos comportamos conforme al carácter de Cristo, lo que estamos haciendo es entregando el nombre de Cristo al impío para que su nombre sea blasfemado, para que con palabras los que no le conocen lo crucifiquen, diciendo eso es el cristianismo. Esas son las personas que siguen a Cristo y su nombre es blasfemado. Cuando nosotros nos comportamos y escuchamos la voz del enemigo y hacemos conforme a esa voz, también traicionamos a nuestro Señor y le entregamos para que su nombre sea destrozado con palabras. Viene de nosotros que estamos sentados con Él. Viene de nosotros que estamos a la mesa con Él y que le damos la espalda. Viene de los que están en el mundo, que se alimentan pero no saben a quién agradecerle porque no le conocen. E incluso se atreven a decir Dios no existe. Yo recuerdo una vez que hablé con alguien y quise llevarle el evangelio porque la persona estaba pasando por una situación difícil y la respuesta que me dio es: yo ya hasta ateo me volví por su situación difícil, pero lo que no podía ver es que esa situación era consecuencia de su propio pecado, de su propio pecado. Ahora esta persona ni siquiera trabajaba y tenía a cargo a su esposa y a un hijo, pero ellos tenían comida todos los días por la voluntad del Señor y la misericordia que ponía en el corazón de otros para que ellos pudieran tener comida allí en su casa. Es alguien cercano y yo por eso conozco la situación, pero la respuesta de él es: yo hasta ateo ya soy. Yo solamente pensaba, ¿cómo puede alguien que no trabaja y come todos los días decir que no cree en Dios? Si ahí está la misericordia. Y eso es lo que pasa con la humanidad. Tiene sustento, incluso algunos prosperan económicamente, pero no saben de dónde viene esto. Judas es uno que ha estado con él, se le dieron incluso responsabilidades porque él era encargado de la bolsa, ha comido, ha sido beneficiado, ha escuchado las palabras del Señor. La humanidad también lo ha hecho, por lo menos aquí en nuestro país. Creo que todos han escuchado de Dios. Recordemos la respuesta que dio el Señor: el que mete la mano conmigo en el plato pone al descubierto ese carácter vil de la traición. Y es una advertencia del Señor, como se la hizo a Caín en Génesis 4, del 6 al 7. Caín está a punto de realizar su obra de matar a su hermano y el Señor viene y le habla sobre su semblante, que porque está decaído, que si acaso no actuara de forma correcta no sería bendecido y bienaventurado. Hay una advertencia para él. Hay una advertencia para nosotros, para que constantemente nos comportemos conforme a la voluntad de Él. Que aunque recibimos, o más bien que recibiendo no demos la espalda. Así vivimos y así vive el hombre de hoy, recibiendo y dando la espalda al Señor. Apenas les aparece algo que les llama la atención, salen corriendo tras de eso y dan la espalda. El día de hoy, por ejemplo, nuestra adoración, como decía nuestro hermano, es en todo lugar. El Señor mora en nosotros. Pero el día de hoy es un día especial para estar aquí adorando al Señor. ¿Qué puede haber más grande que no me permita estar aquí sentado hoy
escuchando su palabra. ¿Qué puede haber más grande que me lleve a otro lugar y que no me permita estar aquí sentado? Pues eso que no me permitió estar aquí, ese es mi Dios. Ese es el que se ha hecho Señor en mi vida. Y no el Señor. Y eso es traición también. Él ha dado la vida por nosotros. Él dio todo por nosotros. ¿Qué hago corriendo detrás de otras cosas? ¿Qué hago corriendo detrás de mis deseos? Eso es traición. Se va tras de lo que se ama. Judas fue tras de lo que él amaba. ¿Qué amamos nosotros más que el Señor y que nos hace ir tras de eso? Y no nos sintamos mejores que los que no están hoy. No nos sintamos mejores que ellos, porque en otros aspectos nosotros somos peores que ellos. Cada uno analícese, cada uno autoexamínese y dése cuenta qué es lo que ama más que al Señor y que lo hace ir corriendo tras de eso. ¿A quién somos fieles? ¿A quién no le fallamos? ¿Con quién o con qué estamos allí, cueste lo que nos cueste? Entregamos el nombre de Cristo a los del mundo cada vez que llevo a que su nombre sea blasfemado. Lo entregamos en bandeja de plata para que difamen de Él, para que hablen del Evangelio y para que hablen de su iglesia, que es el cuerpo de Él. Judas recibió consejo del maligno y acá es dominado completamente por él. Él ya había recibido el consejo de que traicionara al Señor, lo escuchó y empezó a caminar tras de ese consejo. Dice el Salmo 1: bienaventurado el varón que no escucha el consejo de malos, ni anda por camino de pecado, creo que es así. Él escuchó el consejo y ahora empezó a caminar por ese camino escuchando el consejo. Así pasa primero, hermanos. Es una idea que ronda nuestros oídos. Es una idea que es configurada como tentación. Y al no atacarla, al no resistirla, terminamos caminando y tiene dominio sobre nosotros. En el momento en que Judas recibe el bocado, es completamente dominado y es llevado a traicionar y a cometer el acto. Ya no solamente fue una tentación, ya se hizo una obra. Cuando no atacamos esa tentación, cuando no la resistimos, toma dominio de nosotros y se convierte en un acto, en un hecho por el cual traicionamos al Señor. Debemos estar vigilantes, hermanos. El llamado es a resistir, porque lo que se anida en nuestro corazón cuando es un consejo del maligno es amor hacia algo diferente que sea el Señor o a alguien, y le damos un lugar por encima de Dios. Nos lleva a traicionarle, a aquel que ha dado y que sigue dando todo por nosotros, a aquel que intercede en el cielo por nosotros, a aquel que nos cuida. Cuando conoces al Señor en su dimensión, lo demás debería perder valor. Si conocemos realmente el gran tesoro que es Él, cualquier otra cosa puede ser considerada basura frente a ese gran tesoro. Por eso el llamado es a conocerle a Él. Judas no le conocía, por eso amó algo más por encima de Él, porque no conocía el gran tesoro que estaba dejando de lado. El asunto es que no todos lo pueden conocer y muchas veces el corazón engaña. Y hay personas en las iglesias buscando solamente satisfacer sus deseos y usando a Dios como un medio. Pero Él ha actuado con un amor que solamente puede ser celestial, un amor que solamente puede provenir del cielo, dándole de comer con su mano a quien le va a traicionar, dándole de comer con su mano a quien le va a entregar, levantándonos a nosotros cada día y dando sustento en nuestras casas, sabiendo que ese día nosotros le vamos a traicionar, actuando con amor hacia nosotros.
Hermanos, Él vino para salvar y no para condenar. Está sentado allí y no iba a condenar a Judas. Vino desde el amor de Dios, no vino desde la ira de Dios. No quiere decir que no se conmueva desde lo humano. En el versículo 21 vimos, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Él se conmueve ante esa traición aquí, desde su humanidad, pero no actúa conforme a su emoción, no actúa conforme a esa emoción o a ese sentimiento que tiene. Nosotros, en cambio, somos diferentes. Nosotros actuamos conforme a nuestras emociones y a nuestros sentimientos. Él, como ser humano, está experimentando lo mismo que un ser humano experimenta, porque es 100% humano, pero no actúa bajo el dominio de ese sentimiento. En el versículo 21 lo que está diciendo es que ha declarado y que está dando testimonio de que alguien le va a entregar, que hay angustia y dolor por esa traición. No podemos perder de vista que el centro de estos versículos aquí no es Judas. El centro de todo este final del Evangelio de Juan es la pasión del Señor, toda su entrega a lo que Él vino a hacer, esa obra máxima de ir a la cruz y morir por nosotros. Se está narrando la pasión del Señor, ese deseo por suplir la voluntad del Padre, incluso por encima de lo que Él pueda desear. Él quisiera no ser traicionado, Él quisiera no ir a la cruz, desde lo humano estoy diciendo, pero su deseo mayor es hacer la voluntad de su Padre, y por eso obedece, aunque le causa dolor. A Judas lo tuvo en su mesa, Judas comió de su pan, Judas recibió abrigo, Judas recibió ese bocado especial del Señor, y solo un amor como el de Él puede hacer esto. Solo un amor como el de Él puede brindarnos a nosotros ese sustento, ese cuidado, esa misericordia, y obviar nuestro comportamiento de pecado y de traición hacia Él. Solamente un amor celestial puede hacerlo. El hombre impío se alimenta de lo que produce la tierra. El sol sale para todos, la lluvia cae para todos, muchos prosperan económicamente, se sienten bendecidos, porque incluso uno puede escuchar estas palabras: la bendición pareciera que está medida por la cantidad de prosperidad que voy alcanzando. Y sí, es el Señor que lo permite. Ninguna persona prospera sin que el Señor se lo permita, y lo hace desde su bondad, desde ese carácter que solamente puede venir de Él. Aunque le traicionan, Él nos permite comer de su pan, pero su amor es mucho más que eso. Aunque recibiendo ese sustento, aunque el hombre es prosperado, no puede tener gozo, no puede sentirse satisfecho, todavía tiene vacío, no puede tener paz. Estoy hablando de quien no le conoce. No hay paz en su vida, no hay gozo, no se satisface y siempre quiere más. Los versículos que vimos hace 8 días nos hablan de algo mucho más grande, y es de ese amor de Él, ese plan de salvación. En el versículo 12 y 13 dice: así que después que les hubo lavado los pies, perdón, esa es la parte final, pero en el versículo 3 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, quitó su manto y puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Y es lo que Él vino a hacer por nosotros. Deja su trono, se despoja de su gloria y viene al mundo a servir. Se humilla hasta lo sumo. Y de los discípulos, dice después en el 12, ahora sí, que les hubo lavado los pies, toma su manto y vuelve a la mesa, vuelve al Padre,
Vuelve a tener y a usar esa gloria de la que que siempre ha tenido. Eso nos muestra ese amor, lo que Él vino a hacer por nosotros. Ese amor habla de ese plan de salvación y de la humillación que Él iba a llevar al venir aquí a la tierra como hombre. Habla de un amor tan grande. Se despojó, descendió, sirvió y subió nuevamente. Y en los versículos dice que Él sabía quién era, que sirve, que se humilla y lo hace por voluntad propia y vuelve nuevamente de donde había venido. Él no pierde nunca de vista quién es Él. Esto rompe con los conceptos humanos de ese rey que ellos esperaban y hace parte de su amor. Romper con esas fortalezas mentales que el hombre tiene en su mente, romper con ese esquema de jerarquización que el hombre ha construido y que no nos permite servirnos unos a otros como iguales. Rompe con esas fortalezas humanas que el hombre tiene. Permite ver la majestuosidad del Señor en la humildad con la que sirve. Y nos llama a nosotros a esa misma humildad. Él tiene cuidado de nosotros, nos cuida del mal, de ese mal que nos desvía del camino y que principalmente está en nosotros, porque muchas veces pensamos que el cuidado del mal es cuidarnos de los demás, cuidarnos de los que vienen a hablarnos del mundo, pero nos cuidas de lo que hay en nuestro corazón, principalmente, porque nadie es tentado, sino de su propia concupiscencia. Él acudió a los discípulos diciéndoles que Él ya sabía de ese plan. Ustedes imagínense si los discípulos no hubieran sabido que Él ya sabía. ¿Qué hubiese pasado? Hubieran visto simplemente que el Señor había sido derrotado por un hombre. El desconsuelo había sido más grande del que ya estaban sintiendo al saber que Él iba a morir. Pero Él nos cuida muchas veces a nosotros diciéndonos lo que les dijo a ellos: yo ya sé lo que va a pasar, yo ya sé cómo termina la historia. Muchos de nosotros situaciones en las que estamos angustiados por qué es lo que va a pasar, situaciones de salud, situaciones de economía, situaciones de una índole y de otra, pero el Señor lo que nos dice a través de estos versículos: yo ya sé cómo termina, esto no me está tomando por sorpresa y tú estás en mis manos. Les está diciendo a los discípulos: ustedes están en mis manos, yo soy el mismo que envía nuevamente, no he perdido la autoridad. Todo estaba planeado. Confianza, cuidado a través de esas palabras que les está diciendo acá. Nos cuida. Muchas veces ese cuidado, hermanos, se no permitirnos saber lo que va a pasar. Ellos no le permitió a los discípulos, Él no le permitió a los discípulos que supieran que era Judas quien le iba a traicionar, porque esto hubiera entorpecido los planes que Él tenía para con sus discípulos, para con nosotros. Y muchas veces para nosotros es mejor no saber lo que va a pasar. Si nosotros supiéramos lo que va a pasar o lo que el Señor tiene pensado para nuestra vida más adelante, empezamos a tomar decisiones que lo que van a hacer es entorpecer los planes. Empezamos a hacer cosas que no van conforme a lo que Él tiene planeado. Por eso muchas veces Él no nos permite conocer, y es cuidado también de Él. Nosotros no podríamos estorbar sus planes, eso también es claro. No estoy diciendo que lo podamos hacer, pero lo que estoy diciendo es que Él nos cuida a nosotros de empezar a caminar en pos de cosas que aún no deben llegar, al no permitirnos saber cuál es el plan final de las situaciones que estamos viviendo. No nos cuida de decidir de forma apresurada. No conocer todo nos lleva a estar vigilantes también. No conocer todo lo que pasa nos lleva a estar atentos a cada situación que Él permite en nuestra vida para autoexaminarnos, como lo veíamos ahorita. Y eso hace parte de ese cuidado de Él, porque el amor, como lo dice allá en Efesios 5, ese amor del Señor, lo que provee para nosotros es cuidado y sustento. Cuidado y sustento, sustentándonos, no solo lo físico, sino desde lo espiritual.
Es una muestra de ese Salvador bondadoso y preocupado por los suyos. Es un cuidado espiritual que evidentemente nosotros no podríamos tener de nosotros mismos. No tenemos con qué hacerlo. No hay forma de que un hombre pueda cuidarse espiritualmente de forma adecuada. Solamente por el Espíritu que mora en nosotros lo podemos hacer. Aunque nosotros no sepamos el porqué de lo que está sucediendo, no sepamos el resultado y no sepamos lo que va a pasar, Él conoce nuestra situación, hermanos. No ha escapado de sus manos. Lo que estamos pasando, sea lo que sea, no le ha tomado a Él por sorpresa. Tiene el control y sabe cuál es el final. Pero el final de lo que podemos estar seguros es que obra para bien para los que le aman. Obra para bien para los que le aman. Este final de la traición de Judas obró para bien de los que le aman. Porque si Él no hubiese ido a la cruz, no podríamos estar acá reunidos el día de hoy. No podríamos acercarnos en oración al Señor. No podríamos nosotros acercarnos a Él. No podríamos entrar en ese proceso de santificación. Comemos su pan y eso es sustento. Estamos hoy alimentándonos de su pan, que es su palabra, y eso es sustento para nosotros. Es su pan dado para nosotros diariamente cuando nos acercamos a la Escritura. Es su pan dado a nosotros diariamente cuando oramos conforme a las Escrituras. Podemos comer de ese pan. Todavía quien nos sustenta en el versículo 20, Él dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que Él me envió. El Señor no nos llama a nosotros. El Señor no nos envía a nosotros a una tarea para después abandonarnos y que la hagamos como podamos. Él nos ha llamado y nos sustenta. Él nos ha enviado a hacer luz en el mundo y nos sustenta para que lo seamos. Y ese es el amor que Él tiene para con nosotros, independientemente de nuestro comportamiento pecaminoso y de traición hacia Él. Es un amor que solamente puede provenir de Él. ¿Qué pasaría con los familiares de las personas del relato de la introducción al saber que hubo traición allí ante la bondad? Lo que nosotros deseamos es venganza. Lo que nosotros deseamos es que la otra persona pague inmediatamente por su falta. Pero el Señor con nosotros ha tenido paciencia, misericordia, amor, y no nos ha hecho pagar por nuestro pecado, sino que envió a su Hijo para que pagara por nosotros. Hay un llamado, por tanto, hermanos, y no hay excusa. Su naturaleza nos habla de Él. Su palabra nos habla de Él, de su gloria. Lo que nosotros tenemos diariamente, el sustento, nos habla de Él. Lo que nosotros somos nos habla de Él. Ninguno de nosotros podría pensar que si conocemos algo de Él por la Escritura es por nosotros mismos. Es Él quien nos permite conocerle. Es Él quien nos permite tener conocimiento de Él por medio de su palabra. No es un mérito nuestro. Y eso nos habla de quién es Él. El llamado es a sujetarnos. El llamado es a confiar en Él. El llamado es a caminar en su camino y no en un camino de traición. Quizás nosotros pensamos en Judas con dureza. Cuando leemos Mateo 26, el versículo 24, dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de Él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Obviamente está hablando de Judas, que es quien le entrega. Pero si meditamos un poco más, el Señor fue entregado por nosotros. El Señor fue entregado por nuestro pecado. El Señor fue entregado por nuestra transgresión. Si no hubiese pecado en nosotros, no habría habido necesidad de que Él fuese entregado. Su bondad, hermanos, para con nosotros es diaria.
Su amor para con nosotros es diario, su misericordia para con nosotros es diaria. Nos da a comer de su pan cada día, físico y espiritual, porque todo lo que hay en la tierra le pertenece a Él. Pone hombres que labran la tierra para que haya alimento en nuestras mesas. Y ayer hablábamos de algo interesante en la reunión que tuvimos allí en Santa Lucía, y es, no solamente nos ha dado el alimento para que haya energía en nuestro cuerpo, sino que tiene tanto amor que pone papilas gustativas en nuestra lengua para que podamos disfrutar de los sabores de los alimentos. ¿Qué tal que tuviésemos una lengua que no tuviera eso? Simplemente pasaría los alimentos y ya, tendría la función de darnos energía y ya. ¿Cuánto amor en eso? ¿Cuánto amor en eso tan simple, pero con tanta ciencia en la forma como funciona? No somos conscientes del amor que Él ha derramado sobre nosotros. Y actuamos en traición. Nos alimenta con su propia mano. ¿Por qué poner otras cosas? ¿Por qué poner otras personas primero que? Roguemos al Señor, hermanos, para que nos ayude para caminar en un camino en que no le traicionemos. Darle la espalda, reconocer ese amor que da a nosotros diariamente. Ese amor sobre nosotros el día de hoy y ese amor que derramará sobre nosotros el día de mañana. Roguemos para que podamos ser fieles y tener un comportamiento correspondiente a ese amor, una vida de agradecimiento hacia ese hombre, hacia ese creador, hacia ese Dios de amor, de misericordia, de bondad, de gracia. Pongámonos en pie, hermanos, para orar y meditemos en la bondad del Señor, meditemos en el amor, meditemos en esas cosas pequeñas que el Señor nos ha concedido y que nos permiten disfrutar de nuestra existencia, de nuestra vida, pero meditemos también en esa gran obra de amor que Él hizo al despojarse, quitarse su manto, venir, servirnos, humillarse y volver en gloria. Y esa es nuestra esperanza, que no es un Dios muerto, es un Dios vivo y que volverá por nosotros. Señor, por nuestra misma naturaleza, Padre, miramos con dureza el pecado de los demás. Por nuestra misma naturaleza pecaminosa, leemos esta historia sobre aquel hombre que te traicionó y que estuvo sentado contigo en la mesa. Y causa repudio la traición. Pero muchas veces no somos conscientes que así como a Él, tú también nos alimentas de tu mano, tú nos sostienes, tú has derramado amor sobre nosotros, tú has dado todo por nosotros, incluso tu propia vida, te has humillado, te despojaste de hacer uso de tu gloria, estando aquí como hombre. Y que nosotros con nuestro comportamiento traicionamos ese amor que tú has dado. Traicionamos esa bondad, traicionamos ese cuidado que tú tienes de nosotros. Por eso, Señor, es necesario acercarnos diariamente en arrepentimiento a ti, reconociendo que también traicionamos tu bondad, tu amor, que también traicionamos lo que tú has hecho por nosotros, que te traicionamos a ti y que te entregamos en manos del mundo para que blasfeme tu nombre. Oh Señor, cuánto dolor debe causar en nosotros esto. Debe dolernos, Señor, desde nuestras entrañas el que podamos hacer esto. Deberíamos desear, Señor, que esa naturaleza sea quitada por completo para que no te traicionemos más y para que podamos actuar en agradecimiento, Señor, y en nuestro ruego el día de hoy. Que nos hagas conscientes de nuestra traición y nos permitas, Señor, caminar en agradecimiento, en amor,
en servicio hacia ti y hacia nuestro prójimo. Que ese amor, Señor, sea ese motor que nos lleve a actuar de esa manera, Señor. Que tu Espíritu Santo aplique esas palabras a nuestro corazón para que queden guardadas allí y las llevemos por obra, Padre. Te rogamos, Señor, para que glorifiquemos tu nombre en cada lugar en el que estemos. Que haya temor en nosotros por blasfemar tu nombre, Señor. Que haya temor en nosotros por la traición. Que haya temor en nosotros, Señor, por escuchar las voces del enemigo y obedecerlas, sino que haya deseo por escuchar tu voz, solo la tuya, y obedecerla, llevarla por obra, porque esto conviene, porque esto es bueno, porque así, Señor, como tú eres santo, somos llamados a ser santos, apartados del mundo. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.